Pues celebramos la mesa del Señor hasta que Él venga y anhelamos ese día, el verle regresar, y ya sea que eso suceda cuando estemos vivos y seremos transformados, o suceda cuando ya nosotros hemos muerto, seremos resucitados juntamente con los que están viviendo, los que han sido redimidos por su sangre. Vamos a orar pidiendo al Señor que Él dirija este tiempo de la exposición de su palabra. Señor, te adoramos, Padre, por quien eres, el único Dios verdadero, el Rey del cielo y de la tierra, el Dios de los ejércitos, el que venció a la muerte, Señor, el que ha elaborado y está llevando a cabo un plan perfecto, Señor. Y en medio de ese plan, para tu propia gloria, Señor, tú has mirado nuestra iniquidad, has tenido compasión de nosotros, Señor, y a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra situación, Señor, hemos sido reconciliados contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos porque tu Espíritu Santo nos dio vida cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, de nuestros delitos. Nos has dado vida con Cristo para que vivamos para tu gloria, en obediencia a tu palabra, Señor. Así que ahora, Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra escrita que tenemos delante de nosotros, también sea tu Espíritu Santo quien obre en la iluminación de nuestra mente, nos haga entender la gloria de tu persona, Señor. Nos haga entender la sabiduría poderosa que está en tu palabra, suficiente, infalible, Señor, y te pedimos, Padre, que hagas que nuestros corazones, los corazones de los que estamos escuchando tu palabra, Señor, seamos quebrantados en el poder de tu Espíritu para ser transformados a la imagen de tu Hijo. Que tú traigas salvación en esta mañana conforme a tu voluntad y que también traigas santificación, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Juan en el capítulo 17 recoge una de las oraciones más impactantes de la Escritura, cuando el Señor Jesucristo está intercediendo por sus apóstoles y está intercediendo por su iglesia, por aquellos que han de creer en Cristo, por la palabra de los apóstoles. Y Él está orando al Padre para que el Padre sea glorificado y siga siendo glorificado por medio de la obediencia del Hijo, de Él mismo, para que el Padre guarde y cumpla hasta el final sus propósitos en esta tierra, por medio de aquellos que el Padre escogió salvar. Quiero llamar la atención a los primeros versículos. Dice Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora es esa? Continúa diciendo, describiendo esa hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Cristo ha recibido la autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado al Hijo. Así que es un grupo de personas determinadas, un número de personas concretas que el Padre ha traído al Hijo para que el Hijo les dé vida. ¿Y qué es la vida eterna? Dice el versículo 3, responde a esta pregunta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿En qué sentido debe ser conocido Dios para recibir vida eterna? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, es decir, que te conozcan a ti y me conozcan a mí, a quien has enviado. Dios es el único Dios verdadero. Fuera de Dios no hay
No hay deidad, no hay Dios. Todos los demás dioses son inventados por el hombre. Aún Satanás ha querido ocupar el lugar de Dios. Y por medio del engaño, Satanás trajo el pecado, la maldad, al ser humano, a la humanidad. Desde la caída de Adán, toda la humanidad ha caído en el pecado y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Adán pecó, yo pequé con Adán. Soy igual responsable que Adán en su pecado. Y esta condición en la que el hombre ha caído es una condición en la que necesita vida eterna. Y la vida eterna solo se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha revelado al Padre, el único Dios verdadero. Todos los demás dioses son inventados. Y aunque los dioses que han sido inventados a lo largo de la historia por el hombre, sea cual sea la civilización, sea cual sea la forma en la que los hombres se han organizado, siempre el hombre ha inventado un Dios falso, por supuesto. Dios creó al hombre con la capacidad y la necesidad de adorar a Dios. Y cuando cayó en el pecado, el hombre, como dice Romanos 1, no adoró al Dios creador, sino que adoró a la creación, a la criatura. Y entonces ha inventado en todas las épocas, en todas las civilizaciones, el hombre ha construido su Dios. En esta mañana quisiera que meditáramos juntos una de las formas en las que Dios, el único Dios verdadero, es único. Es único en muchas formas. Él es santo, santo, santo. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, atributos que solo Dios posee. Pero quisiera que meditáramos en una de las características que el único Dios verdadero se muestra y es diferencia exclusiva con el resto de dioses que el hombre ha inventado. Ninguno de los dioses que el hombre ha inventado es como vamos a ver en esta mañana, un Dios perdonador. Un Dios perdonador. Vamos a meditar en la voluntad del Señor, nuestro único Dios perdonador. El perdón significa liberar a una persona de la culpa y de sus consecuencias, incluyendo, por supuesto, el castigo. Usualmente se usa como un acto de favor, un acto de compasión, un acto de amor. Y el objetivo que tiene el perdón es de restaurar la relación personal con otra persona. El perdón puede involucrar tanto la remisión del castigo como la cancelación de la deuda. El perdón no demanda un acto para saldar una deuda, el perdón salda la deuda a pesar de la incapacidad de la persona por redimir o satisfacer dicha deuda. El perdón divino nos muestra que Dios perdona a los pecadores. Dios perdona a los pecados de los creyentes sobre la base única de la obra y la persona de Cristo en la cruz, quien se ofreció una vez y de manera completa para siempre suficiente. Esto no es nuevo, lo llevamos recordando esta mañana en varias ocasiones. Los pecados de los creyentes ya no cuentan en su contra. Ya no tienen una deuda con Dios, porque Cristo saldó su deuda por medio de su muerte sustitutiva, expiatoria. Y vamos a ver 6 detalles sobre el único Dios perdonador. En primer lugar, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Dios es por naturaleza perdonador. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 34. Acompáñame, vamos a estar en varios capítulos, versículos en esta mañana. Dice Éxodo capítulo 34, cómo Él declara su nombre
delante de Moisés. Dice Éxodo 34, versículo 5. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, es decir, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. ¿Quién está aquí proclamando? Bueno, dice el texto, el Señor pasó, Dios, Jehová, pasó por delante de Moisés y proclamó su propio nombre. Y esto es lo que dice versículo 6. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad. El hombre nunca ha inventado un Dios perdonador, porque va en contra del pensamiento humano. El hombre piensa que para ser perdonado, uno tiene que realizar ciertos sacrificios. Actos buenos pueden quitar los actos malos. Y el hombre inventa siempre un Dios que no está dispuesto a perdonar, sino que está exigiendo el pago de su ofensa. Está reclamando y mandando al hombre para que, si quiere ser perdonado, contrarreste sus actos pecaminosos con actos buenos. Pero dice aquí el Señor, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y no lo hace ignorando eso. No lo hace llamando inocente al culpable, perdonando como si no lo hubiera hecho. Continúa diciendo, mira lo que dice el texto, y que no tendrá por inocente al culpable. No lo hace de esa forma. No perdona diciéndole al culpable, bueno, tú eres inocente. Imagínate un juez al que llega alguien que es acusado por asesinato y dice el juez, yo soy un juez perdonador, así que tú estás perdonado. Eso no es justo. Eso no es perdón. Y Dios no perdona en base a ignorar o catalogar al culpable como inocente. Vamos a ver más adelante cómo Dios es perdonador. Continúa diciendo, Él es el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, su justicia no cambia por más que las generaciones cambien. Dios va a castigar al pecador en toda generación, pero además Él es un Dios perdonador. En Números, capítulo 14, continúa ahí el pueblo mostrando una actitud contra Dios y contra Moisés. El pueblo está murmurando. Números 14. No confían en que puedan poseer la tierra prometida. Y Moisés recurre al atributo de Dios de ser un Dios perdonador. Mira lo que dice Números 14, versículo 17. Pero ahora, yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo. Esto es Moisés hablando a Dios y pidiendo que Dios declare y engrandezca su poder, y toma una cita que Dios mismo dijo. Versículo 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Y esa es la razón por la que Él perdona la iniquidad y la transgresión. Pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto no es contradictorio, el hecho de que Dios sea perdonador, pero Él traiga castigo sobre los pecadores. Sino que Dios es un Dios de justicia y Él ha mostrado su perdón por medio de su misericordia.
De nuevo, en Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Cuando Nehemías se reúne con el resto del pueblo para adorar a Dios, habiendo escuchado la palabra de Dios, aquellos que volvieron de la cautividad por sus pecados y restauran la construcción del templo y la reconstrucción de la muralla, escuchan a Esdras cómo lee la ley de Jehová y todo el pueblo está escuchando la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9 dice en el versículo 16: pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Esto es lo que acabamos de leer en Números, capítulo 14. Esto es lo que estaban haciendo allí. Y fue la razón por la que endurecieron su corazón, su cerviz, su pensamiento. Pero ¿qué dice el versículo 17, Nehemías? ¿Qué contraste se encuentra entre la dureza del hombre, del pueblo de Dios, y los atributos perfectos de Dios? Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! Es la que merece el único Dios verdadero por ser un Dios perdonador. Que no actúa con ira como nosotros lo hacemos, una ira injusta, una ira incontrolada, una ira que surge sin meditar, sino Él aplica ira cuando es justo por causa del pecado sobre aquellos que no se arrepienten. Pero Él es perdonador, clemente y compasivo. Nuestro Dios es digno de alabanza por esta razón y por muchas otras, pero queremos enfatizar en nuestra mente que Dios es un Dios de perdón. Es el único Dios verdadero, el único Dios perdonador. Y alabamos al Señor, como dice el Salmo 103. Salmo 103 en el versículo del 1 en adelante. El salmista está bendiciendo al Señor y está diciendo a su propia alma, está mandándole a su propia alma: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser, absolutamente todos mis deseos, toda mi voluntad, todos mis anhelos, todo lo que yo soy, bendiga su santo nombre. Ahí su santo nombre se refiere a sus atributos perfectos, su naturaleza santa. Bendice, alma mía, al Señor. Y aquí viene la razón de por qué el salmista está diciéndose a sí mismo: bendice al Señor. Porque tú y yo somos olvidadizos. Y dice ahí: y no olviden ninguno de sus beneficios. Bendecimos al Señor con nuestra memoria, recordando los beneficios que hemos recibido de Él. ¿Y cuál es el primer beneficio que el salmista destaca? Dice el versículo 3: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Observa esto: Él es el que perdona. Lo que el salmista nos está diciendo es que no hay nadie más que pueda perdonar. Él es el único que puede perdonar. Por supuesto, Él es el único que puede perdonar y además lo hace de una manera completa. ¿Qué perdona ahí? Dice algunas de las iniquidades, ¿no? No, Él dice todas tus iniquidades. Dios perdona todos los pecados de los creyentes, los pasados, los presentes y los que han de suceder.
y los que hemos de cometer, porque todavía estamos en la carne. Pero eso ya fue perdonado porque Dios es un Dios perdonador. Él es un Dios incomparable. Mira Miqueas, capítulo 7. Es increíble este pasaje. Cómo el profeta está hablando acerca de Dios y él está resaltando, siendo un Dios incomparable, es decir, un Dios único, y la forma en la que lo destaca es porque Él es perdonador. No sé cuánto tiempo hace que no buscas en tu Biblia Miqueas, pero puede ser que nos cueste más trabajo. Capítulo 7, observa lo que dice ahí el profeta. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? Observa que es una pregunta, ¿verdad? ¿Y hay alguna respuesta? La respuesta se da por entendida. No hay Dios como tú, perdonador. Es una expresión de adoración, de admiración, de mostrar un Dios incomparable. Y la razón es porque tú perdonas la iniquidad de tu pueblo. Pasas por alto la rebeldía. No estás dando por inocente al malvado, sino que Él está mostrando que a pesar de nuestra rebeldía, Él sigue siendo fiel a su perdón. En base a su perdón, Él pasa por alto nuestra rebeldía. Y continúa diciendo, no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Dios se goza siendo como es, misericordioso y perdonador. ¿Qué Dios como el único Dios verdadero? Que Él perdona la iniquidad de su pueblo. Y continúa versículo 19, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, hollará, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde días de antaño. Y lo que aquí el profeta está destacando es que Dios es perdonador y fiel. Él es fiel en el perdón. Él ha dicho que perdona los pecados y aun cuando seguimos pecando, toma nuestros pecados y los arroja a un lugar donde nunca más los volverá a traer delante de nosotros para ponernos otra vez en distancia. Sino que Él nos ha perdonado de todas nuestras iniquidades y Él seguirá siendo fiel a su promesa. Dios es un Dios perdonador, Él es fiel. Y mira cómo Él en Primera de Juan también se ha expresado esta fidelidad, la relación entre la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, que hace que nuestro perdón sea posible. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, y esto es el contraste, y implica que reconocemos que hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos porque no es la verdad y reconocemos y manifestamos que la verdad de Dios no está en nosotros. Porque la verdad de Dios se manifiesta en el pecador de la manera en la que él reconoce su pecado. El verdadero creyente reconoce su condición. Versículo 9, el contraste es, por tanto, si decimos que tenemos pecado y confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios?
Dice, Él es fiel y justo. ¿Para hacer qué? Para hacer lo que Él ha dicho. Que aquel que confiese sus pecados recibirá el perdón. Y por su fidelidad y su justicia, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Un proceso de santificación progresiva en nuestra vida. Dios es único y una de las muestras en la que vemos su grandeza es porque Él es único Dios perdonador. Fiel, justo, poderoso. Esto nos lleva a al segundo punto, que tiene que ver con su fidelidad y es la promesa de Dios. Hemos visto la naturaleza de Dios. Él es perdonador. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Pues Dios, siendo un Dios perdonador, ha prometido perdonar. El perdón es una promesa. El perdón ha sido prometido de parte de Dios. Acompáñame a Isaías capítulo 55 para que veamos uno de estos pasajes en el que vemos la promesa que Dios ha dado de perdón. Isaías 55, versículos 6 y 7. Aquí Dios está llamando a los gentiles, que está en el versículo 5, he aquí llamarás a una nación que no conocías. Así que no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a naciones fuera de Israel, a los gentiles, y a una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. ¿Y cómo sucede esto? Versículo 6. Ahora viene este anuncio a estos gentiles. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Halladle en tanto que está cerca. Es decir, en tanto que todavía hay oportunidad de acercarte a Dios, de buscar a Dios, búscalo. Todavía estamos en el tiempo en el que Él puede ser hallado. Versículo 7. Ese llamado está acompañado con un mandato de abandonar el pecado. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Y aquí destaca su característica. ¿Al Señor qué? ¿Qué dice? Que será amplio en perdonar. Que tendrá de Él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Esto es una promesa. Es una invitación a todos los gentiles, a todas las naciones. Venid, buscad al Señor, abandonad vuestros caminos, apartaos de vuestros pecados. Y entonces Dios promete que Él es un Dios que tendrá compasión. La compasión es no darte el mal que tú mereces. La compasión tiene que ver con la misericordia. Merecíamos el castigo, pero Dios, en lugar de darnos lo que merecíamos, nos provee de aquello que no merecíamos. Y proviene de la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios nos da un bien que no merecíamos. Y Él es amplio y grande, tendrá compasión y es amplio en perdonar. Él ha prometido esto a todo aquel que abandona su camino de pecado. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, de nuevo aquí se está predicando el Evangelio a aquellos judíos especialmente que después de haber escuchado el Evangelio, haber creído en Cristo, tenían la tentación de volver a las costumbres judaicas. Eso ha sucedido y sucederá hasta que el Señor venga. Personas que se aferran a sus méritos para estar seguros de su salvación. Y la ley no fue dada para ser cumplida, la ley fue dada para que conozcamos el pecado y para que supiéramos que no podríamos cumplir nunca la justicia que es aceptable delante de Dios.
Y a estos hebreos judíos que habían creído en Cristo y ahora se volvían a las tradiciones, se les escribe aquí sobre el Dios perdonador. Que confíen en el perdón que Dios ha prometido y no piensen que Dios perdona en base a tu sacrificio, en base a tus méritos, en base a tu capacidad para no pecar. Y dice el capítulo 8 de Hebreos, versículo 6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, y se refiere al Hijo hecho perfecto y para siempre, al sumo sacerdote que tenemos delante de Dios. Él ha recibido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Y esto en comparación al pacto antiguo, al pacto de Moisés, establecido sobre mejores promesas. Y continúa el versículo 7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto o hubiera sido para salvar los pecados, entonces no hacía falta un segundo pacto. Pero es que el primer pacto no fue dado para ello. Versículo 8 dice, porque reprochándolos, Él dice, se refiere a Dios, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Continúa el versículo 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué conocerán a Dios? Dice el versículo 12. La razón de que conocerán a Dios es tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y esta es la característica del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esta es la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y aquel pacto en Moisés no tenía capacidad de perdonar pecados. Y el hombre y el pueblo se rebelaba contra Dios y no tomaba la ley de Dios para arrepentirse de sus pecados, sino para enorgullecerse, rebelarse contra Dios. Pero el nuevo pacto es que Dios hace la obra de la regeneración en el corazón del hombre por medio de su misericordia, de no acordarse más de sus pecados. Un pueblo que continúa en la dependencia de la promesa de Dios. Dios es Dios perdonador. Dios ha prometido ser fiel en perdonar los pecados. Tercer punto sobre el único Dios perdonador. La necesidad de las personas. La necesidad de las personas. ¿Qué necesita el ser humano? Perdón. Ser perdonado. Las personas tienen una necesidad que solo Dios puede satisfacer. Y no tiene que ver con nuestra comodidad en la tierra. Y no solamente tiene que ver con el sustento de nuestro cuerpo. Dios ha mostrado su amor general a toda la humanidad en que Él da la lluvia, el sol, el alimento a justos y a pecadores. Pero la necesidad del hombre no se encuentra en la salud, no se encuentra en la economía, se encuentra en ser perdonado. Porque el hombre desde que nace hereda la condenación y la culpa por los pecados de Adán. Hemos ofendido a Dios
Y no hay mayor necesidad que ser reconciliados con el Dios 3 veces santo. Porque sabemos que Él es justo. Y Él no va a tener como inocente al malvado. Así que tengo una necesidad. Necesito el perdón de aquel a quien he ofendido. Dice el Salmo 51. Acompáñame al Salmo 51. Este salmo es uno de los salmos en los que se expresa el verdadero arrepentimiento, la verdadera necesidad de perdón. David está escribiendo ahí, movido por el Espíritu Santo, cuando reconoció el pecado que había cometido con Betsabé, y ahí escribe David, Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabe muy bien lo que él necesita. Necesita la piedad de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David, por la obra del Espíritu Santo, fue consciente de la gravedad de su situación. Él necesitaba ser perdonado. Él sabía que había pecado contra una mujer, había pecado contra el marido de esa mujer, había pecado contra la nación y había pecado, sobre todo, contra Dios. Y cuando es confrontado con su pecado por el profeta Natán, él no hace otra cosa que reconocer su condición. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones. Y este reconozco es hacerse responsable de los pecados cometidos. Mi pecado está siempre delante de mí, no me olvido de mi deuda, no me olvido de mi condición. Dice el versículo 4, contra ti solo he pecado. Y ese solo no significa solamente, porque también pecó, como hemos dicho, contra otras personas, sino que tú me podrás perdonar por algo que yo haya hecho contigo, pero la repercusión que tiene mi pecado contra Dios es eterna. Porque he ofendido al Dios eterno, infinito en santidad. Y eso merece un castigo infinito. Versículo 4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, conforme a tu criterio. No soy yo quien determina lo que está bien y está mal. Reconozco que eres tú, delante de tus ojos, quien tiene la autoridad para determinar lo que es pecado y lo que no. Así que me someto a tu ley, me someto a tu dirección, a tu estatuto, a tu juicio, y reconozco que yo he hecho lo malo delante de tu criterio, de tus ojos. Y continúa diciendo, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Lo que David está diciendo, no tengo manera de escaparme de esta situación. No hay abogado que encuentre un recoveco en la ley para librarme de ello. No tengo excusas. No puedo librarme por mí mismo. Y esto viene desde que nació, versículo 5. He aquí yo nací en iniquidad. Esta es mi situación desde que yo fui concebido. Es una situación en la que todos los hombres hayan hecho lo que hayan hecho desde que han sido concebidos, están afectados por su necesidad de ser perdonados. Somos pecadores y por eso pecamos. Y no es al revés. No pecamos y nos convertimos en pecadores.
No estamos en una situación neutra hasta que cometemos el pecado, sino que David dice, el versículo 5, yo he sido concebido en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Y no fue la forma en la que la madre lo concibió, no fue que la madre cometió pecado a la hora de concebirlo, sino que en el momento que yo fui concebido, yo ya fui concebido en esta condición, un pecador. Y por eso es nuestra mayor necesidad. El hombre no necesita otra cosa. Por supuesto, vida eterna es consecuencia del perdón. Nosotros necesitamos perdón y por medio de ello recibimos vida eterna como consecuencia de ello. Acompáñame a otros dos pasajes en Romanos capítulo 3. Sin duda que Romanos podríamos quedarnos ahí y ver todas estas realidades, cómo el ser humano ha caído bajo la ira de Dios, que Dios ha revelado desde el cielo. Y Romanos 3, versículo 9, nos hace de nuevo una pregunta que la respuesta es lógica. Romanos 3. Versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y se refiere a nosotros los gentiles somos mejores que los judíos. No, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, es decir, tanto nosotros como ellos, todos estamos bajo ¿qué? Bajo pecado. Esto es la condición universal de los hombres. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos muestra de qué forma ese pecado se ha revelado en nuestras vidas por medio de nuestra lengua, por medio de nuestras manos, de nuestros pies, de lo que hacemos. En el versículo 23, todos conocemos este versículo, ¿verdad? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esta es la razón por la que estamos enemistados con Dios, a causa de los pecados que todos hemos cometido, nuestra condición pecaminosa. Y eso continúa siendo en la vida del creyente, hermano. Si Dios te ha salvado, ha perdonado tus pecados, eso no significa que ahora el pecado que tú cometes hoy no tiene influencia en tu vida. Por supuesto que sí, que hemos leído antes en 1 Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, esto indica no la confesión el día que Dios te salvó y tú viste tu condición, te arrepentiste de tus pecados, confesaste a Cristo como Señor y Salvador. A partir de ahí esa confesión ya sirvió para siempre. No. Mira lo que dice los siguientes versículos. 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que... ¿Qué propósito tiene Juan? Para que no pequéis. Y esta es la vida continua del creyente. Debemos desear no pecar. Este es nuestro propósito. Desde que te levantes, di, he sido salvado para no pecar. Y se nos ha recordado en Romanos 6, hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección para que por medio de la muerte ya no estamos en la esclavitud del pecado y por medio de la resurrección vivamos para la justicia, para hacer la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, y si alguno peca, esto implica que este es nuestro propósito de la vida. El creyente tiene el propósito de no pecar, pero la realidad nuestra, ¿cuál es? Que pecamos, que pecamos.
Y Romanos 7 nos dice eso. Pablo está diciendo su experiencia. Hay una realidad en mí que hace lo que no quiere hacer. Y lo que quiere hacer no lo hace. Y esa lucha está en la vida del creyente, que va a continuar en el pecado mientras está en la carne. Pero ¿cómo se caracteriza el creyente? Y si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermanos, continuamos necesitando el perdón de Dios. El hombre en sus pecados necesita reconciliarse con Dios. Y cuando se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo, el hombre continúa necesitando depender de ese perdón asegurado. Ya asegurado. No va a poner en riesgo tu eternidad, porque Cristo murió por tus pecados. Pero tus pecados te colocan en una situación de disciplina delante de Dios, que es tu Padre. Y Dios, a quien tiene por hijo y lo ama, ¿cómo lo muestra? Disciplinándolo en el momento en el que andamos en el pecado. En cuarto lugar, Dios es un Dios perdonador, hemos dicho. Dios ha prometido el perdón. En tercer lugar, hemos dicho la necesidad del hombre es ser perdonado. Y en cuarto lugar, el único medio de perdón. ¿Cuál es? El único medio de perdón. Jesucristo. Una persona. El mismo Dios hecho hombre es el medio provisto por Dios para el perdón de nuestros pecados. Y esto ya estaba establecido en el antiguo pacto. El antiguo pacto no estableció la sangre de los machos cabríos para el perdón de nuestros pecados, sino para mostrar una figura del Cordero de Dios. Así que cada vez que venían con los sacrificios, Levítico 5, versículo 17, finalmente si una persona pecare o hiciere alguno de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y continúa diciendo, versículo 18, Levítico 5, 18, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Ahora, esto no está apuntando a la calidad de la sangre del becerro, sino a la confianza de aquel que confiesa su pecado y obedece a Dios para ser perdonado en base al Cordero que vendrá. Y que fue prometido en Génesis 3:15, y que fue prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que fue prometido en base al pacto antiguo, apuntándonos a el Cristo, el Redentor, la simiente que nos perdonaría. Bajo el nuevo pacto, hemos participado de la copa y del pan, recordando la muerte de Cristo. Y dice Mateo 26, versículo 27. Mateo 26, versículo 27. Versículo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí todos entendían que eso se refería a esto representa mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Solo por medio de la sangre de Cristo los pecados pueden ser perdonados. Solo por el derramamiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios cumple su promesa. Solo por el justo que tomó el lugar de los injustos, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y Dios sigue siendo fiel y justo, porque ya no nos considera a nosotros inocentes siendo culpables,
sino que tomó a su Hijo, siendo inocente, como nuestro sustituto. Dios trató a su Hijo como si hubiera cometido todos nuestros pecados. Y en Él nuestros pecados han sido perdonados, nuestra deuda ha sido pagada. Como dice Colosenses, el acta que nos era contraria hacia nosotros, Él la cogió y la clavó en la cruz, para que ahora nosotros ya no tuviéramos deuda. Y no teniendo deuda, ahora Dios nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta del Hijo. La justicia perfecta se nos atribuye a nosotros. Y ya no tenemos deuda, pero es que tenemos además toda la justicia, todo lo que en el Hijo para ser adoptado como hijos delante de Dios. Efesios capítulo 1. Acompáñame, Efesios capítulo 1. Gloria a Dios por poder estar meditando en esta carta con las predicaciones que nuestro hermano Gersón está trayéndonos y cómo el plan de Dios es el plan que Dios determinó desde la eternidad y por medio de su elección y por medio de las promesas en Cristo, nuestra unión con Cristo, nosotros somos perdonados. Y Pablo escribe aquí en Efesios capítulo 1, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según nuestros méritos, ¿no? Según la riqueza de su gracia. Esa es la base, el fundamento, la razón por la que tú y yo hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Solo por gracia, por medio de la fe. Como dice capítulo 2, versículo 8. No por obra para que nadie se gloríe, versículo 9. Así que nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Qué significa que ha hecho abundar para con nosotros? Bueno, lo que aquí está diciendo es que Dios ha hecho que su gracia sea suficiente para todos nuestros pecados. Ha hecho que sea suficiente, ha hecho que abunde para que sobre, para que nunca falte las riquezas de su gracia. Y este es el ministerio de Cristo. Míralo en 2 Corintios, capítulo, unas páginas hacia atrás. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Esto es, Cristo murió por los creyentes. Por consiguiente, todos murieron, es decir, todos los creyentes han muerto juntamente con Cristo. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así, por los méritos de la carne no conocemos nosotros a Cristo. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede ¿de quién? De Dios, del Trino Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y el Padre nos dio todas estas promesas en la nueva criatura en Cristo Jesús. Procede de Él. Por medio de Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación y ahora Pablo está hablando como ministro. Nos ha dado un ministerio, el ministerio de predicar la reconciliación. Versículo 19 lo explica, a saber, que Dios estaba por medio de Cristo, en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y esto al mundo no significa a cada individuo, sino a todos sin distinción,
ya sea judío o gentil, ya sea hombre o mujer, esclavo o libre. Dios está reconciliando a los suyos por medio de Cristo. ¿Cómo lo hace? Dice el versículo 19, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese no tomando en cuenta sus transgresiones implica el perdón. Pero no diciendo, oye, mira, no, como si no lo hubieras hecho, borrón y cuenta nueva. No. Dios no puede hacer borrón y cuenta nueva. Eso no es conforme a su justicia. La ofensa a Dios tiene un pago y es la muerte. La paga del pecado es, Romanos 6:23, la muerte. No podemos hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿por qué dice no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones? Pues que Dios nos salva, no porque vea en nosotros algo que merezca nuestra salvación, sino que a pesar de nuestros pecados, Él no toma en cuenta eso para decir no los perdono, sino que a pesar de que han pecado, yo soy un Dios perdonador y hago posible la reconciliación. Y mira que eso se explica aquí, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos reconciliaos con Dios. ¿En base a qué? Porque tenemos un problema, nuestras transgresiones. En base a la sustitución gloriosa. Versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es? Cristo no conoció pecado. Vivió como nosotros. Fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque no puede hacer borrón y cuenta nueva. Porque alguien tiene que pagar la deuda. Porque Él tiene que perdonar en base a la justicia. Y entonces al que no conoció pecado, al inocente, Dios lo hizo pecado, objeto de la ira, como si hubiera cometido nuestros pecados. ¿Para qué? Dice ahí, para que fuéramos, y ese fuéramos es los que estamos reconciliados, los creyentes, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios, que se ve perfectamente en Cristo, se nos diera a nosotros y nosotros fuéramos hechos en base a esa justicia. Gloria a Dios por ser el perdonador y por haberlo hecho por medio de Cristo. Pero vamos a terminar. En quinto lugar, el resultado del perdón. El resultado del perdón. Cuando hemos sido perdonados por medio de Cristo, hay muchas cosas que suceden, pero queremos destacar una. Y es que cuando somos perdonados, hemos recibido la libertad. Hemos sido hechos libres. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres por medio del conocimiento de aquel que perdona nuestros pecados. Jesucristo es el libertador prometido. Él libera a su pueblo de los efectos presentes del pecado y del poder del pecado. Finalmente nos liberará completamente de la presencia del pecado en nuestras vidas. Y para terminar, en sexto lugar, los receptores del perdón de Dios. Los receptores. Algunos enseñan que toda la humanidad será perdonada, pero eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que todos serán perdonados, porque la Biblia nos enseña, entre varias razones, que el infierno será eterno. Y en el infierno habrá personas que eternamente estarán sufriendo por las consecuencias de sus pecados. ¿Quiénes son los que reciben el perdón de Dios? Aquellos que han sido escogidos por Dios y Dios les ha dado un nuevo nacimiento que se manifiesta en fe y arrepentimiento. Aquellos que han sido escogidos por Dios para ser salvados por medio de Cristo Jesús, nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo y mostrarse en una fe y arrepentimiento que viene de parte de Dios. Hechos capítulo 26, y aquí con esto terminamos.
Hechos capítulo 26, versículo 15. Versículo 12, empezamos ahí en ese párrafo. Hechos 26, versículo 12. Ocupado en esto, Pablo está relatando su conversión cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Al mediodía, oh rey, y se está refiriendo al rey Agripa, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, escucha, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Por qué Dios salva a Pablo? Bueno, no lo salva porque Pablo estuviera buscando a Dios. Al contrario, Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. No es porque Pablo tuviera una sana doctrina. Pablo estaba utilizando la palabra de Dios para construir una falsa doctrina. No es porque Pablo tuviera inquietud y tuviera una fe y fuera consciente de que sus pecados necesitaban ser perdonados. No, Pablo fue salvado por pura gracia, por la obra soberana de Dios, que lo paró en el camino y se manifestó a él y le dio la fe para recibir el perdón de los pecados. Aquellos que se arrepienten, que asumen su responsabilidad, que reconocen ser los culpables y que merecen el castigo eterno en el infierno de parte de Dios por la justicia de Dios. Aquellos que se arrepienten con fe, en confianza, en base a la voluntad revelada por Dios en su palabra, en Cristo como Señor y Salvador, el único medio de salvación, el único que puede perdonar los pecados, en quien podemos ser reconciliados. Y si tú estás poniendo tu fe y tu confianza de perdón en tu capacidad para vivir una vida diferente, estás en el peligro de estar todavía en deuda con Dios y no saberlo. No hay nada que tú puedas hacer para que seas perdonado por los pecados, sino más bien reconocer que solo por medio de Cristo puedes ser reconciliado, perdonado. Así que Dios llama a los pecadores a una cosa: a que se arrepientan, a que confiesen sus pecados delante de Dios y confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Es que abandonen sus pecados y en dependencia del Espíritu Santo vivan una vida de obediencia, de justicia. Si estás confiando en tu religión, si estás confiando en tu fuerza, en tus obras, incluso si estás ignorando tu realidad y niegas que seas pecador, estás camino al infierno. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Pero Dios lo ha hecho. Es Dios perdonador. Y todavía hay oportunidad de salvación para aquellos que se arrepientan de sus pecados. Para aquellos que, escuchando el Evangelio de Cristo, que Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta y cargó sobre él los pecados de aquellos que habían de creer,
Y no solamente murió en la cruz, sino que resucitó y demostró que su sacrificio es eficaz para perdonar los pecados. Solo en Él hay salvación. Así que acude a Cristo con fe. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Y abandona todo esfuerzo de salvación por tu parte. Y a la Iglesia de Dios. Somos llamados a seguir viviendo en obediencia, a no pecar. Y cuando pecamos, no tenemos razón por la que no arrepentirnos. Así que, hermanos, vivamos para la gloria del único Dios verdadero, el único Dios perdonador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por quien eres y por lo que has hecho soberanamente en nuestras vidas. Nos has dado la fe para creer cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos enemigos tuyos, tú nos reconciliaste llevándonos a Cristo para que por medio de su perdón, de su gloria y de la obra del Espíritu Santo nosotros nazcamos de nuevo. Señor, te pedimos que si hay algún pecador esta mañana que confía en su fuerza o ignora su deuda contigo, Señor, por sus pecados, que tu Espíritu Santo le despierte, le haga ver su condición, le convenza de pecado. Señor, que tú traigas salvación a los pecadores en esta mañana. Señor, también que tú nos hagas recordar, adorarte. Señor, que nuestra alma te adore por todo lo que tú has hecho, por todos los beneficios que nos has dado. Eres tú quien perdona todas nuestras iniquidades. Señor, que vivamos para tu gloria, en obediencia a tu palabra, dependiendo del poder de tu Espíritu y de la gracia que hay en Cristo. En el nombre de quien oramos. Amén.